Bueno, algo muy importante que debemos ver justo después de esto que hemos estado viendo, que es aliasing y las tasas de muestreo. Algo muy interesante es ejemplos, ejemplos de la tasa de muestreo de algunos casos particulares prácticos que existen en la práctica, ¿no? Que existen en la literatura científica o en las especificaciones técnicas. Y esto es importante porque hay una característica que a veces se toma por sentada, se da por sentada y que se debe entender muy bien. El hecho de que, voy a regresarme un poco, el hecho de, hacia donde enunciamos de manera simplificada, sin mucha matemática, el Nyquist-Shannon Theorem, el teorema de muestreo, ¿no? Que dijimos la señal original debe ser de banda limitada, no deben haber oscilaciones arbitrariamente rápidas, todas las oscilaciones muy apretadas, muy rápidas, todas las frecuencias muy altas deben eliminarse. Y que la tasa de muestreo, la frecuencia con la que se toman las muestras, debe ser más grande que el doble de la más alta frecuencia contenida en XA, en la señal analógica. Ahora bien, si se fijan, aquí no era más del doble, aquí dice más grande que el doble. Ok, pero aquí si se fijan, con el doble es suficiente. En estos ejemplos que pusimos aquí, con el doble es suficiente para tener, o sea, para tener al menos dos muestras por cada ciclo, o sea, el doble de frecuencia de muestreo, o sea, la frecuencia de muestreo es el doble de la máxima frecuencia que podemos captar. Con eso es suficiente, ¿de acuerdo? Y entonces realmente podríamos enunciar, vámonos de regreso para acá, podríamos enunciar nuestra nuestro teorema, ponerlo aquí así, de manera simple. Así, ¿no? Y decimos, la frecuencia de muestreo debe ser mayor o igual al doble de la frecuencia más alta que podamos captar en la señal o que queramos captar en la señal. La más alta que queramos captar en la señal, y a esa le llamamos frecuencia de Nyquist. Y entonces el doble de la frecuencia de Nyquist debe ser por lo menos el doble la frecuencia de muestreo. ¿De acuerdo? Entonces aquí hay un signo igual. Esto puede ser mayor o igual. Sin embargo, nuestro enunciado dijo debe ser más grande que, o sea, sin este signo igual. Pero ya vimos en los ejemplos que sí debe ser igual. Entonces, primero, aquí puede ser igual o más grande que. Eso sí es cierto, igual o más grande que. Entonces, eso sí se puede. Ya teniendo eso claro, vamos a ver los ejemplos prácticos. Resulta entonces que en los ejemplos prácticos, en el caso práctico, y vamos para acá, tasa de muestreo de algunas aplicaciones. En los casos prácticos, usualmente es un poquito más del doble. A veces es un poco suficientemente grande, o sea, es una cantidad más grande que la tasa de Nyquist. ¿Por qué? Pues para proveer una buena resolución de la señal. Por ejemplo, esto es suficiente para poder ver una señal azul, ¿de acuerdo? Pero ya con dos muestras podemos perder un poco de información, ¿de acuerdo? O sea, no perderla, porque ya dijimos que por el hecho del teorema de Nyquist sí se puede con dos muestras preservar la información. No obstante, desfases, algunos desfases pueden provocar que no haya suficiente resolución, y entonces en la práctica, en los casos prácticos, se prefiere dejar un poco más de tasa de muestreo. ¿De acuerdo? Entonces, a pesar de que en la teoría es la FS, la tasa de muestreo es mayor o igual, FS debe ser mayor o igual al doble de la máxima tasa que tú quieres ver, de la máxima frecuencia que tú quieres ver,
de la F de Nyquist. Entonces, en la práctica, casi siempre se deja esto así, mayor. Y por eso es que el texto de estas diapositivas dicen mayor, pero en realidad es mayor o igual, ¿de acuerdo? Entonces veamos, justifiquemos un poco de manera simple, justifiquemos un poco esa aseveración que hice aquí. Primero, la tasa de muestreo de algunas aplicaciones. En caso de señales médicas o de señales de mediciones de control, señales que oscilan relativamente lento, las tasas de muestreo están en el orden de hertz, de cientos de hertz probablemente. Por ejemplo, para señales electrocardiográficas, 360, me parece, 360 Hz. ¿Cómo se llama? Son tasas de muestreo pequeñas. Para señales de audio, de plática, del habla, speech, entonces son en kilohertz. Para señales de image processing, de radar, por ejemplo, señales en megahertz. ¿De acuerdo? Y entonces para señales de comunicaciones ya en el orden de megahertz hacia arriba. Cuando ya se va a juntar toda esta información que ya está digitalizada, muestreada y que ya son cadenas de datos y se van a empaquetar y a mandar moduladamente, entonces las frecuencias se utilizan más, se usan más altas frecuencias. Entonces, sampling rate es la tasa, se tiene que tener esto en cuenta. Sampling rate es la tasa en la cual la cadena de datos se alimenta hacia o desde los sistemas. Es la tasa de las muestras. La tasa de las muestras con la que se mandan o se reciben muestras. La tasa de muestreo. ¿De acuerdo? Es SFS. Y throughput rate es otra tasa. Es la tasa con la cual las operaciones se realizan. ¿De acuerdo? Entonces podemos tener, vamos a pensar en un procesador, pues de propósito general o un DSP, un Digital Signal Processor, por ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces, supongamos que él recibe muestras cada 2 segundos, ¿no? Entonces recibe una muestra y luego otra y luego otra y luego cada 2 segundos. Entonces la tasa sampling rate es 2 segundos. ¿De acuerdo? Y entonces él tiene que hacer aquí una gran cantidad de operaciones con cada muestra. Por ejemplo, recibe esta y por esta muestra que recibió tiene que hacer 1000 operaciones. Y por esta otra muestra que recibió otras 1000 operaciones. Y por esta muestra que recibió otras 1000 operaciones. Entonces está haciendo tasa de 1000 cada 2 segundos. 1000 operaciones cada 2 segundos. Entonces esa tasa de 1000 cada 2 segundos sería el throughput rate, la cantidad, la tasa a la cual se hacen las operaciones. ¿De acuerdo? Entonces eso se debe tener en cuenta sobre todo en términos prácticos, cuando se está hablando ya del dispositivo físico que lleva a cabo las operaciones. No todo se hace al sampling rate. Los dispositivos pues operan a una tasa de reloj diferente y el throughput rate es diferente. Entonces esto es importante mencionar. Ahora sí, pues vamos al ejemplo que mencionaba para justificar de manera simple. Por ejemplo, speech, las señales del habla se muestran usualmente a 8 kHz o para los hearing aids, por ejemplo, se utilizan 16 kHz de sampling rate, 16 kHz. Y aquí, por ejemplo, en este caso dice a 8 kHz debido a que el habla, las componentes del habla, arriba de 3 kHz prácticamente no contribuyen a la señal. Entonces, arriba de 3 kHz sería suficiente 6 kHz de acuerdo estrictamente con el teorema de Nyquist. No obstante, se utiliza un poco más, 8 kHz. Otro ejemplo, la señal de música, típicamente muestreada a 44.2 kHz. Las frecuencias más allá de 18 kHz ya no se pueden escuchar. Pero aún así no estamos usando tasa de muestreo de 36 kHz, sino un poquito más. Siempre se usa un poco más. Entonces, en términos prácticos, se justifica eso que yo mencioné antes. El electroencefalograma muestreado a 20 kHz debido a lo siguiente.
El electroencefalograma contiene la respuesta de estímulos que llegan por el audio. Y estos estímulos se llaman Auditory Brainstem Response. Entonces, Auditory Brainstem Response es es una respuesta que está dentro de 100 hasta 3 kHz, de 100 Hz hasta 3 kHz. ¿De acuerdo? En ese espacio, pero no conviene perder ningún detalle de esa respuesta en un electrocardiograma, y de ahí que la tasa de muestreo sea suficientemente grande, mucho más de 6 kHz, son 20 kHz que garantizan suficiente resolución en el tiempo. Eso se le llama time resolution. Aquí, que tenemos suficientes muestras para representar cada ciclo. ¿De acuerdo? Entonces, a eso se refiere. Y además de que eso se puede hacer, pues porque 20 kHz realmente no es demasiado. O sea, un ADC se puede construir para eso sin problemas. El problema sería tener una resolución en tiempo sofisticada para una señal que está oscilando en el orden de gigahertz, porque ya no se puede construir convertidores de analógico a digital que logren eso. Y entonces eso es uno de los problemas que actualmente se enfrenta en esta línea de investigación. Entonces, precisamente sampling, muestreo compresivo que mencioné en algún momento aquí atrás, ¿dónde está? Aquí. Esta es una de las potenciales soluciones para ese problema, para poder aprovechar un poco más las tasas de muestreo. Y entonces, mientras dejamos en este video esos pequeños ejemplos que pues dan más detalle de por qué es que yo he estado utilizando un poquito más holgadamente esta relación, que es Fs mayor o igual a 2 por Fn. Frequency Nyquist, la frecuencia de Nyquist, la más alta frecuencia dentro del paquete de información que te está llegando analógicamente, la información analógica, la más alta frecuencia que tú quieres poder representar. Entonces, si tú quieres eso, pues si esta es la máxima, entonces tu tasa de muestreo debe ser al menos el doble. Pero ya vimos, en términos prácticos, debería ser preferiblemente un poquito más del doble. Entonces, eso en términos prácticos así, en términos teóricos así. Entonces, pues ya vimos esta introducción, pues vamos a seguir adelante, pero ya en el siguiente video para no hacerlos videos muy largos. Entonces, mientras tanto, terminamos.